Bienvenidos a la clase de química. El día de hoy estaremos desarrollando la tabla periódica de los elementos. La tabla periódica es un elemento básico para la química. Es un cuadro que clasifica, organiza y distribuye los elementos químicos existentes. Los elementos químicos están organizados en orden creciente de sus números atómicos. Veamos un resumen de la cronología de la evolución de la tabla periódica. En el año 1787, Dobereiner clasificó 33 elementos conocidos hasta ese momento. Los agrupó en metales, no metales, metales de transición y metaloides. En el año 1817, Dobereiner organizó los elementos químicos de 3 en 3 a los que llamó triadas, a partir de las características atómicas que presentan cada uno de los elementos. En el año 1864, Neuland enunció la ley de las octavas al observar que las propiedades se repetían cada 8 elementos. Y en el año 1869, Mendeleev desarrolló una tabla periódica basada en el peso atómico de los 63 elementos que en ese entonces se conocían y predijo la existencia y el comportamiento de otros elementos. La organización de la tabla periódica. Tenemos aquí una tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos se organizan según el número atómico creciente de los elementos. Están ordenados en 7 filas horizontales a los que se llama periodos y van numerados del 1 al 7. También tenemos 18 columnas verticales, los cuales reciben el nombre de grupos. Los elementos que se encuentran en un mismo grupo 1, grupo 2, grupo 3, se caracterizan por tener características químicas similares, es decir, que tienen el número de electrones del último nivel iguales. Los elementos que exhiben un comportamiento más previsible se encuentran en el grupo A y son denominados representativos o típicos. Los del grupo A tenemos aquí 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Estos átomos tienen, como ya dije, un comportamiento previsible y son llamados representativos o típicos. Existe otra categoría de grupos que encontramos aquí en la parte hueca, por decirlo así, de la tabla periódica. Estos son los conocidos elementos de transición y tienen un comportamiento un poco más complejo que los típicos. Y estos son designados por la letra B, es decir, que tenemos dos clases de grupos, los del grupo A, que son los representativos o típicos, y los del grupo B, que son los de transición. Veamos ahora acerca de los periodos. Los elementos que se encuentran en un mismo periodo se caracterizan por tener el mismo nivel de energía, por lo que ya habíamos visto que los periodos están numerados del 1 al 7. Además de estos, hay dos periodos denominados, la serie de los lantánidos y la serie de los actínidos. En la tabla periódica también podemos clasificar a los elementos en metales, no metales, semimetales y gases nobles. Los metales son los que se encuentran a la izquierda y en el centro de la tabla periódica. Los no metales son los que están ubicados hacia la derecha. Los semimetales son aquellos que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales y son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio, que en esta tabla está justamente pintado de rosado. Y estos que están en la última columna son los gases nobles, raros o inertes, que son los elementos más estables y menos reactivos. Veamos que en la tabla periódica siempre tenemos la referencia de cómo están ubicados los datos. Además del grupo, periodo, podemos determinar o podemos conocer el número atómico, la masa o peso atómico, la cantidad de